La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor Luis Fonserrada, como siempre es un gusto, de verdad un honor tenerle en los micrófonos de Contextos. El gusto es mío y el honor también para mí. Muy buenos días. Buenos días. Pues inquietos, ¿no? ¿Para qué van a servir estos 10,000 millones de dólares? Hasta 10,000 millones de dólares que se han registrado ya y que ha solicitado el gobierno de Enrique Peña Nieto y que, bueno, se dio a conocer a través de la agencia de noticias Reuters. ¿Qué va a pasar con estos 10,000 millones de dólares? ¿Para qué los quieren, doctor? Sí, en realidad lo que vimos es que efectivamente la noticia de Reuters es que México llevaba a cabo un trámite en lo que es el equivalente a nuestra bolsa de valores en Estados Unidos, que se llama la Securities and Exchange Commission, la SEC, así se conoce. Es como nuestra Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Uh-huh. Estados Unidos tiene una legislación que es importante. La nueva deuda, pues depende quién nos dé los recursos, puede tener diferentes formas. Una de ellas es la deuda pública. La deuda pública consiste en que un país o una empresa que requiere recursos, entonces va a la bolsa de valores y dice que va a buscar un financiamiento, por ejemplo de 10,000 millones de dólares, y entonces la Securities and Exchange Commission, que es la institución encargada de permitir quién puede y quién no puede hacer colocaciones en la bolsa de valores, es muy estricta en sus requerimientos. Hay unos párrafos en la ley que dicen que y hay una cláusula específica que se llama en inglés widows and orphans, que quiere decir para viudas y huérfanos, porque bueno, suponen que una señora viuda sin una asesoría financiera y los niños huérfanos pues no tienen manera de saber cuál es el riesgo que corren al comprar con su dinero deuda mexicana, por ejemplo. Y entonces lo que hacen para poder colocar deuda, porque una vez que se pone la deuda en la bolsa de valores, cualquiera lo puede comprar. Entonces, ¿quién cuida que el riesgo sea menor y que no vayan a perder su dinero? Pues no solamente viudas o viudos y huérfanos, sino cualquier persona que no esté enterada y que quiere ahorrar o quiere poner su dinero en la bolsa de valores. Entonces, esta institución es muy estricta y requiere estudios muy cuidadosos y pide una serie de documentos y de proyecciones para poder autorizar a una empresa o a un gobierno participar públicamente, sin más, que cualquiera pueda llegar a comprar para autorizarlo. Estos permisos tienen que irse actualizando, porque evidentemente no es lo mismo saber qué tan sanas son las finanzas públicas de un país en cierta fecha y cómo se pudo haber descompuesto mucho por un exceso de deuda, como es el caso de este gobierno, o por otras razones. Entonces, ese es un elemento muy importante. Esta institución requiere una actualización de la información para poder mantener el permiso de que se siga colocando deuda. No quiere decir que se vaya a colocar la deuda, pero quiere decir que existe la posibilidad. Ahora, aquí hay un aspecto interesante, y es que cuando se puede colocar deuda, cuando se pueden conseguir recursos a través de la bolsa de valores, casi siempre se pueden pagar tasas más bajas. ¿Por qué? Pues porque es diferente a pedir el dinero directamente a un banco o a un grupo de bancos, porque ellos piden comisiones o hay agentes, etcétera. Y acá, aunque haya un agente que es el que lleva esta petición a la bolsa americana, siempre es mucho más barato. Uh-huh. Así que sí es conveniente tener ese registro y mantenerlo. Eso de una parte. Por otra parte, México debería aprovechar que todavía hay tasas pues relativamente bajas en el mundo, en particular en Estados Unidos, a pesar de que
están subiendo, todavía son mucho más bajas que las que pagamos aquí. Por ejemplo, nuestros CETES están casi en 8%, la TIE ya está arriba del 8%, por ejemplo. Este incremento de las tasas al que nos ha llevado el exceso de deuda que contrató el gobierno de Peña Nieto es el que ha provocado este incremento en las tasas y es el que también ha provocado la devaluación. No hay otras razones. No es Trump. Aquí hay que al pan pan y al vino vino. Uh-huh. La verdadera razón de la devaluación es el exceso de deuda, porque entonces los inversionistas extranjeros que le temen solo se quedan si se sube la tasa, que le temen a que no se pueda pagar la deuda. Entonces, lo que sí debería hacer el gobierno mexicano es ver toda la estructura de su deuda e ir viendo cómo contrata un poco más de deuda, pero no para utilizarla, sino para pagar la que ya existe. Uh-huh. Alguna más cara o conseguir un mejor plazo, etcétera. Hay muchas razones por las que se puede ir modificando esa estructura de la deuda que tenemos, ¿no? Ajá. Es como si tuviéramos una hipoteca y encontramos una tasa menor, claro, a un plazo menor, pues hay que movernos para allá, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a vigilar que realmente sea así, que los propósitos sean el refinanciamiento, la recompra o el retiro de endeudamiento local o externo de la deuda? Esa es una pregunta muy importante. A 19 meses de la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, ya unos meses, ¿verdad? Uh-huh. Perdón, 19 semanas, ¿no? Uh-huh. 19 semanas. Ya, se acabó. Entonces, aquí hay un par de temas. Uno, tenemos un convenio con el Fondo Monetario Internacional para que nos mantenga la línea de crédito que es de 86 mil millones de dólares y que nosotros pudiéramos utilizar, no se ha utilizado, está ahí abierta, que pudiéramos utilizar en caso necesario. Pero el Fondo Monetario Internacional no nos mantendría esta línea incondicionalmente. Para eso requiere que el superávit que está planteado para este año, un superávit primario, que aunque es pequeño, requiere que se mantenga. Entonces, si tú quieres gastar más, vas a tener que endeudarte más. Y entonces ese superávit desaparecería y corremos el serio riesgo de que nos quitaran la línea de crédito. Y esto es algo que Hacienda lo tiene muy claro, el Banco de México lo tiene muy claro, y ya en este periodo último de esta administración, yo creo que la Secretaría de Hacienda no caerá en el error terrible, dramático, de endeudarse más. Porque entonces corremos el riesgo de que no nos renueven esta línea. Y si eso sucediera, entonces los inversionistas extranjeros que tienen CETES y bonos dirían, caray, mejor yo vendo mis CETES y bonos porque ya no tienen dinero con qué pagarme en dólares el día que me quiera ir. Porque el día que venda mis CETES o mis bonos, pues recibo pesos. Y con esos pesos lo que voy a buscar es ir a comprar mis dólares o yenes o euros para irme, dependiendo de la nacionalidad del inversionista. Entonces, es un riesgo muy serio. Y yo creo que ya ahora, además, estamos en el proceso de transición con el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno ya está con equipos muy específicos, viendo que las finanzas públicas que se entreguen, que ya son un desastre por el brutal endeudamiento que nos llevó el presidente Peña Nieto, pero que no vayan a cambiar las cosas. Y ya están muy presentes. De hecho, déjame agregar algo más. La misión del Fondo Monetario se adelanta, porque normalmente viene en octubre, noviembre, ahora llega desde septiembre y probablemente un poco antes, para platicar ya no con el gobierno actual, sino con el equipo de transición, que por cierto también ya estuvo en Washington hace 2 meses, coincidimos allá, y con un planteamiento muy específico. Y algo que debiera darnos tranquilidad y que esperemos que así sea, es que el nuevo equipo se ha comprometido a que tengamos en el 19
en el 20 y en el 21 estos superávit que nos requiere el Fondo Monetario Internacional para seguir con esta línea que sí es muy importante que la mantengamos. Entonces, pues esperemos que esta renovación, esta actualización de la información en la SEC, en la Securities and Exchange Commission, sea el tener el campo listo para refinanciamiento. Eso es, para colocar algo, pero para pagar otra cosa. Muy bien. No para una deuda incremental. Doctor, muy buenos días. Saluda Manuel Cerrato. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este dato es el que brinca, ¿no? De entrada. ¿Cómo creció la deuda en el sector público federal? De 33.8 en 2012 a 46.4 en 2017. Pero luego, cuando un gobierno se endeuda, tiende a argumentar que era por atender ciertas necesidades básicas. Pero vemos que este gobierno federal ya no tiene ese argumento, porque también el gasto, por ejemplo, en inversión pasó de 4.3% del PIB en 2012 a 2.6%, en educación de 3.6 a 3.2%, en salud de 2.8 a 2.5%. Es decir, no estuvo atendiendo las situaciones prioritarias en materia de gasto de los rezagos y lo que hace falta en temas muy sensibles para la ciudadanía. Eso significa, con este desastre financiero que usted apuntaba, entrará el próximo gobierno, que hay que mesurar entonces la expectativa en materia económica. Sí, tienes razón. El endeudamiento, normalmente cuando una empresa o una familia o un gobierno en principio se endeuda, pues sería para que esa deuda mejore la situación de la familia o de la empresa, o para llevar a cabo inversión que después redundará en más producto y más ingreso. En esta administración, efectivamente, los recursos se despilfarraron, se desviaron y no se dirigieron a una inversión, por ejemplo, en infraestructura en general, caminos, puentes, carreteras más amplias, aeropuertos, puertos, que es lo único que podría justificar una inversión, y no lo hicieron, efectivamente. Y la inversión como proporción del PIB, tal como lo dijiste, es la más baja que hemos visto desde 1939. Es decir, hace 80 años que no veíamos una inversión pública como proporción del PIB tan baja. Hubo 2 años ahí, el 97 y el 98, con la crisis de esos años, en que bajó ligeramente a esos niveles, pero es la única excepción. Antes nunca, en 80 años, habíamos visto este pésima manejo de las finanzas públicas y de la deuda. Efectivamente, pasamos de 6.3 billones de pesos, es decir, millones de millones, en diciembre del 12, y vamos a terminar en diciembre del 18 en 11.5 billones. Casi duplican la deuda histórica. Esto es algo que de veras es dramático, el endeudamiento, y una de las implicaciones serias que tiene para llegar al punto que comentas es que, por ejemplo, solo el pago de intereses, que era de alrededor de 6% del gasto total, de 5% del gasto total, este año 19 va a llegar a ser, de acuerdo con el presupuesto preliminar, va a llegar a 13%. Es decir, el pago de intereses de la deuda se duplica y ya es más del 10% del presupuesto total, es 13% del presupuesto total, sin ningún efecto ni en la pobreza ni en la desigualdad. Este es un escándalo verdaderamente. Y lo que dices es muy importante. Esto le llamamos el espacio fiscal. ¿Qué espacio fiscal va a tener la administración de López Obrador para actuar? Espacio fiscal entendido como la disponibilidad de recursos financieros para poder hacer programas nuevos o para poder emprender proyectos de inversión o para poder reducir los impuestos como se ha estado anunciando. Es decir, si vas a reducir impuestos, oye, ¿con qué vas a compensar el gasto que tienes? ¿Con más deuda? Y la respuesta es no, ya no hay cancha para endeudarse. Y entonces, ¿cómo? Y por lo tanto, pareciera ser que sí tendríamos que vivir al menos unos años, a lo mejor no todo el sexenio, de una administración
muy cautelosa y que efectivamente puede redundar en una menor actividad económica, tal como lo comentas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿tienen cancha? ¿Hay algún espacio en el que se pueda encontrar recursos para poder asignarlos, por ejemplo, a la infraestructura o al programa de 65 y más de adultos mayores o de los jóvenes que tanto se ha anunciado? Pues no como deuda, y además dijeron que no van a incrementar los impuestos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir? Sí, incluso ajá, bajo este escenario, entonces, ¿qué tan factible es que los precios, por ejemplo, de los energéticos sí tiendan a disminuir a partir del tercer año? Pues dijeron que que no se van a modificar en términos reales. Uh-huh. Y han insistido mucho en eso. ¿Qué quiere decir en términos reales? Que sí se incrementarán con la inflación, uh-huh, pero no más allá que la inflación. Entonces, que se reduzcan los precios de la gasolina, pues también va a depender de que, es decir, el principal insumo, pues es un commodity, es un bien que se comercia internacionalmente. Y cuando tú empiezas a vender las cosas más baratas de su verdadero valor, armas un lío. ¿Qué tan factible es que baje el precio de la gasolina? Yo lo veo difícil. Yo creo más bien que sí va a seguir incrementándose, como ellos dicen, con la inflación. Modificar un par de refinerías, por ejemplo, para ponerles un tren adicional de refinación, lo que se llama una coquizadora, requiere unos 10,000 millones de dólares. Eso es más de un punto del PIB, y de todas maneras se puede llevar 3 años en lograrse. Así que, y se requieren los recursos para hacerlo. Entonces, ¿de dónde van a encontrar esos recursos? Solo revisando los programas que ya existen hoy, eliminando algunos de ellos que sabemos que no sirvieron para nada, y hacer una reingeniería del gasto y ver qué tanto se encuentra ahí. Uh-huh. Porque además tenemos 2 renglones que siguen subiendo. Pensiones, que sube como medio punto de PIB al año, eso es como 80,000, casi 100,000 millones de pesos al año. Las pensiones del gobierno, no las de las personas que tienen su Afore y que recibirán su pensión del IMSS o de sus Afores. No, esto es el ISSSTE, Pemex, CFE, las instituciones gubernamentales. El presupuesto del gobierno tiene que incrementarse cada año en alrededor de 80,000 millones. Así que aparte de todos los programas que tengan, está eso. Y que requiere hacer una reingeniería muy cuidadosa del gasto. Y es uno de los temas más delicados y más importantes que veremos. Uh-huh. Justo eso. Bueno, además de que hay que tomar en cuenta las condiciones en las que está Pemex hoy en día, ¿no? Y cómo vienen cambiando los argumentos de cómo van a ser, por ejemplo, en función de las refinerías, que tanto tiempo pudiera tardarse en volver a levantar la infraestructura para refinar el petróleo en el país y obtener el producto que es la gasolina. El petróleo Pemex no nos está dando lo que en algún momento dado nos dio esta cantidad de dinero que luego se repartía generosamente sin saber ni siquiera para qué iba destinada a los gobiernos estatales y que les dio tanto poder a los gobernadores en su momento. Pero bueno, doctor, déjeme poner un ejemplo de lo que se está viviendo. Nosotros aquí en Coahuila tenemos una deuda entre 36 y 38 mil millones de pesos. Varía de acuerdo a... Y bueno, hemos estado pagándola desde hace años y resulta que lo único que hemos hecho es pagar intereses. Ni siquiera nos podemos acercar remotamente al capital. ¿Cómo le va a hacer México con este nivel de endeudamiento que tiene? Y lo extrapolo porque finalmente esta es un microcosmos frente al macrocosmos que significa la deuda nacional. Pero el estado de Coahuila efectivamente es uno de los ejemplos, desgraciadamente, de este desorden, de esta desviación de recursos, de esta corrupción y de este exceso de endeudamiento. ¿Qué hacer? Yo creo que ahí lo que tiene que hacer el gobierno estatal y encontrar además algún acuerdo con el gobierno federal para llevar a cabo una, yo te diría, recalendarización de los pagos, una reestructuración de la deuda,
buscar financiamiento más barato para pagar esta deuda que tiene tasas muy altas, porque así fue contratado, y seguramente también en esquemas de corrupción, indudablemente. Y lo que hay que hacer es modificar y echar para atrás, pagando esta deuda con un financiamiento más barato. Probablemente una manera de hacerlo es contratando deuda externa que tiene el gobierno federal, porque los estatales no pueden contratar deuda externa a tasas bajas, pero probablemente el gobierno federal pueda hacerlo, hacerle un préstamo a través de alguno de los bancos de desarrollo a los gobiernos estatales que se encuentran en esta situación, para que puedan pagar esa deuda tan cara en términos de sus tasas de interés, y que se deshagan de ella, y que los nuevos préstamos sean a plazos y con tasas que puedan permitir que la deuda haga su función, que es llevar a cabo el desarrollo del Estado. Exacto. Es un reto muy serio, porque los gobernantes, desgraciadamente, que ustedes han tenido, y muchos otros estados, fueron verdaderamente unos pillos, y con una gran procesos de corrupción, ¿no? Entonces, ahora técnicamente, financieramente, hay que empezar a encontrar soluciones que puedan apoyar el desarrollo del Estado. Yo creo que no debería haber impunidad para estos casos tan serios de irresponsabilidad financiera, y creo que debieran efectivamente pagar esa culpa, y de otra parte, pues encontrar esquemas con el gobierno federal que puedan ayudar a mejorar la situación financiera del gobierno estatal, y bueno, pues hasta el Estado. Son los impuestos que paga el Estado y son los intereses que paga el Estado, ¿no es cierto? Claro, pues que sea por el bien del país y que sea por el bien de cada uno de los estados que estamos viviendo esta circunstancia, esta situación. Doctor Luis Fonserrada Pascal, ha sido un gusto poder tenerlo en los micrófonos de Contextos. El gusto, como siempre, ha sido mío. Muchos saludos. Gracias. Allá a toda la población. Gracias, doctor. Con ganas de que una vez más se repita su presencia acá. Ya tuvimos la suerte de tenerlo en algún momento en una conferencia, pues muy favorecido por la presencia de la gente. Ojalá y que así sea.